Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cine Munsal ha vuelto a estar en el centro de todas las miradas. Esta vez no por su vida amorosa ni por su estilo, sino por su controvertido nuevo papel en una esperada serie de televisión. La actriz, conocida por su carisma y actuaciones entrañables, ha sorprendido a todos al aceptar un rol que ha dividido opiniones. Y lo que ha incendiado las redes sociales no solo ha sido su actuación, sino también el comentario inesperado del popular actor Ozan Akbaba, quien no dudó en expresar lo que muchos solo pensaban. Todo comenzó con el anuncio oficial del casting de la nueva serie dramática Sombras del Ayer, una producción que promete altos niveles de drama, traición y pasiones ocultas. Sin embargo, lo que nadie esperaba era ver a Cine Munsal, recordada por su papel dulce y compasivo en Musice Doctor, interpretar a una fría y calculadora villana que manipula a todos a su alrededor. Desde el lanzamiento del primer teaser, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos fans apoyaron su audaz decisión de salir de su zona de confort, pero otros se mostraron confundidos. No puedo creer que esta sea la misma Cinem que nos robó el corazón como Nasl, comentó una seguidora en Twitter. Las redes se llenaron de memes, debates y encuestas sobre si era la actriz adecuada para ese papel oscuro y complejo. Pero lo que realmente hizo que el tema se volviera viral fue una entrevista de Ozan Akbaba, el carismático protagonista de Cell y Arca Sokaklar. Durante una rueda de prensa de su nueva película, un periodista le preguntó qué opinaba sobre la transformación de Cinem. Su respuesta fue clara y directa: es una elección arriesgada. Personalmente, no la imaginaba en un papel tan sombrío. El público tiene una imagen de ella que cuesta cambiar. Esta declaración no pasó desapercibida. Algunos lo acusaron de machismo, otros lo defendieron diciendo que solo expresó su opinión. La propia Cinem no tardó en responder en sus historias de Instagram: cada artista necesita reinventarse. No puedo quedarme estancada en un solo tipo de personaje. Respeto todas las opiniones, incluso si no están de acuerdo conmigo. El intercambio de palabras entre ambos actores fue cubierto por todos los medios. Algunos especularon que había tensión entre ellos, pero fuentes cercanas aseguran que mantienen una relación cordial y profesional. Aún así, los comentarios de Akbaba abrieron una puerta a un debate mucho más amplio sobre los estereotipos de género en la industria de la televisión. El primer episodio de Sombras del Ayer ya se ha emitido y, contra todo pronóstico, la actuación de Cinem ha sido descrita por varios críticos como valiente y refrescante. Un crítico de la revista TV Manía escribió: Cine Munsal se atreve a mostrarnos su lado más oscuro con una interpretación que no deja indiferente a nadie. Los seguidores más fieles de la actriz comenzaron una campaña en redes con el hashtag #Cinem se reinventa, que rápidamente se convirtió en trending topic en Turquía y en varios países hispanohablantes. Decenas de hilos analizaban escena por escena su actuación, destacando la complejidad emocional que logró transmitir a través de pequeños gestos y silencios tensos. Incluso algunos directores de casting comenzaron a elogiar públicamente su versatilidad, augurando que este papel podría abrirle las puertas a producciones internacionales. No obstante, la polémica no se detuvo ahí. La cadena que produce Sombras del Ayer, conocida por ser conservadora en sus elecciones de elenco, fue acusada de intentar explotar el cambio de imagen de Cinem con fines publicitarios. Según algunos medios especializados, existieron presiones internas para suavizar el perfil del personaje tras la reacción inicial del público, pero la actriz insistió en mantener la esencia original de su rol. Una mujer ambiciosa, sin remordimientos y con una inteligencia emocional inquietante. A nivel de audiencia, el estreno superó todas las expectativas. Alcanzó un 13.4% de rating nacional, situándose como el programa más visto de la noche. Las redes sociales estallaron en mensajes de sorpresa, e incluso algunos detractores de la primera hora admitieron que estaban enganchados tras ver el primer capítulo. Un tuit viral decía: me tragué mis palabras. Esta no es la Cinem que conocía, es aún mejor. Mientras tanto, Ozan Akbaba intentó calmar las aguas con una segunda declaración en una entrevista radial, diciendo: mi intención no fue criticar su talento, sino señalar lo difícil que es para cualquier actor romper con una imagen pública tan fuerte. Le deseo lo mejor, de corazón. Cinem, por su parte, volvió a responder con elegancia en una entrevista con Revista Persona: lo que más me importa es crecer como artista. Si eso incomoda a algunos, entonces estoy haciendo algo bien. Con el paso de las semanas, el personaje de Cinem, llamado Deria, comenzó a desarrollar nuevas capas en la serie. Ya no era solo una villana fría, sino una mujer con heridas profundas, marcada por una infancia traumática y traiciones familiares. Esta evolución cautivó a los espectadores, que empezaron a empatizar con ella, e incluso a justificar sus decisiones más oscuras. El guión,
meticulosamente construido, logró lo que pocas series hacen, crear un personaje femenino complejo, imperfecto y fascinante. Los foros de discusión se llenaron de teorías sobre el futuro de Deria. Algunos sospechan que terminará redimiéndose, otros creen que su caída será tan épica como su ascenso. En entrevistas con el equipo de guionistas, se ha confirmado que el personaje fue escrito específicamente pensando en una actriz capaz de romper con los clichés habituales. Queríamos que el público se sintiera incómodo, que se cuestionara sus prejuicios, dijo la creadora de la serie, Leila Cara. Más allá del impacto televisivo, la transformación de Sinem Ünsal ha abierto un nuevo debate sobre los papeles femeninos en la ficción turca. Tradicionalmente encasilladas en arquetipos como la heroína sacrificada o la madre abnegada, pocas actrices han tenido la oportunidad de explorar roles tan oscuros. Varias columnistas han destacado cómo el personaje de Deria representa una nueva etapa para las mujeres en la pantalla, ya no perfectas, ya no dóciles, sino humanas, contradictorias y llenas de matices. En medio de todo esto, se filtró el rumor de que una importante plataforma internacional está interesada en adquirir los derechos de Sombras del Ayer para doblarla y distribuirla en América Latina y España. De concretarse, esto podría significar un salto internacional para Sinem, que ya cuenta con una base de fans considerable en países como Chile, México y Argentina gracias a sus anteriores trabajos. La actriz ha aprovechado esta ola de atención para involucrarse también en campañas sociales. Recientemente fue nombrada embajadora de una organización que lucha contra la violencia simbólica hacia las mujeres en los medios. En un emotivo video compartido por la fundación, Sinem dice, nos enseñan que ser buena es callar, sonreír y complacer. Yo quiero romper con eso. Y si mi personaje ayuda a iniciar esa conversación, entonces todo ha valido la pena. La respuesta del público ha sido abrumadora. Cientos de mensajes llegaron a su perfil de Instagram de mujeres que se sentían representadas por Deria, no por sus actos, sino por su complejidad. No somos perfectas, y no queremos que nuestros personajes lo sean, escribió una usuaria desde Bogotá. En cuanto a su futuro profesional, Sinem ya ha sido contactada para nuevos proyectos. Se rumorea que ha recibido una oferta para protagonizar una miniserie en España, donde interpretaría a una abogada penalista envuelta en un caso de corrupción. Aún no ha confirmado nada, pero en entrevistas recientes ha dejado claro que quiere seguir desafiándose a sí misma. Me interesa todo lo que me saque de lo cómodo, afirmó en una charla con Cinematurk. Por su parte, Ozan Akbaba también ha dado señales de reconciliación simbólica. En una alfombra roja reciente, al ser preguntado por Sinem, respondió con una sonrisa, le reconozco su valentía. Tal vez fui demasiado rápido al opinar. Lo importante es que está triunfando. El final de temporada de Sombras del Ayer ya se perfila como uno de los eventos televisivos más esperados del año. Los últimos capítulos prometen revelaciones impactantes, alianzas impensadas y un giro final que, según fuentes internas, hará que el público quiera ver toda la serie de nuevo desde el principio. Y así, lo que comenzó como una polémica terminó convirtiéndose en una oportunidad de oro para Sinem Ünsal. No solo ha demostrado su talento, sino que ha sido capaz de cambiar la narrativa sobre qué tipo de personajes puede y debe interpretar una actriz contemporánea. Y eso es todo por hoy, queridos seguidores. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Sinem hizo bien al aceptar este papel? ¿Están de acuerdo con Ozan Akbaba? Nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.